San Pablo, apóstol de los gentiles, nació, según los exégetas, hacia el año 10 de nuestra era. Su verdadero nombre era Saúl, proveniente de familia judía que pertenecía a la tribu de Benjamín. Nació en Tarso, ciudad de Cilicia, en la costa sur de Asia Menor. Su familia, al igual que los demás ciudadanos de Tarso, tuvieron una estrecha relación con la cultura griega. A los 5 años, Saúl comenzó a estudiar la Biblia en hebreo. Luego, cuando tenía 10, se fue a Jerusalén para estudiar la Misná, bajo la tutela de Gamaliel, uno de los rabinos más sabios de la época, que empapaba con sus conocimientos al joven Saúl. Según el exégeta Frederick Manz, es durante su estancia en Israel que aprende un oficio, como era la costumbre, y eligió ser fabricante de tiendas. Además de esto, cuenta que frecuentaba el templo, donde se cruzaba con alumnos que iban a la capital para estudiar. Es allí donde conoce a Bernabé. A los 18 años, como era la tradición, Saúl tenía que casarse. Si lo hizo o no, eso queda en incógnita, pues no existe documento que probara que lo hiciera o no. Solo se sabe que podía cambiar el amor a una mujer si el amor a la Torá era más grande. En Saulo se mezclan 3 culturas diferentes: la griega, por su crianza en el puerto de Tarso; la judía, por su descendencia israelita y su formación en Jerusalén; y la romana, por su relación con el imperio de ese tiempo al brindarle sus servicios como fabricante de tiendas. El perfil de Saúl era el indicado para ser un perseguidor de cristianos, pues su formación judía y de rabino lo inclinaba a rechazar las doctrinas que Jesús predicaba durante su estancia en la tierra. Al ser fariseo, tenía la creencia en un solo Dios, rezaba el Shema Israel todos los días y no podía permitir que un judío pobre blasfemara contra sus creencias y sus leyes, tanto orales como escritas. Se ha ordenado que venga Saulo de Tarso y Gamaliel están en el segundo patio. Date prisa. Una vez iniciada la persecución a los cristianos, después de la muerte de Cristo, Saulo se dedicó a eso y comenzó a capturar a todos aquellos que compartían las enseñanzas de Jesús el Nazareno. Solo cuando presenció la prédica de uno de ellos, Esteban, ¡un Dios! ¡El Dios de nuestros antepasados! Dios Padre y Dios Hijo. ¡Ah! Así que Jesús no era nuestro Dios. ¡El Hijo de Dios! ¿Divino? ¡Sí! ¡Son 2 dioses! ¡No! Fue apedreado por compartir su fe públicamente. Saúl se dio cuenta de la magnitud del problema que representaban los cristianos. ¡Que esto sirva de aviso a todos! Los que prediquen la palabra de Jesús morirán. Considerando la nueva secta como la más grande amenaza para la fe judía, Saulo consideraba que debía ser erradicada por completo. Es por eso
que pide un permiso especial para arrestar a los cristianos que se escondían en las sinagogas de Damasco. Pero la amenaza sigue latente. Se ha extendido a otras ciudades. Sí, especialmente en Damasco. Oh, qué lástima. ¿Qué sugieres? Dame unas cartas de presentación y poderes para las sinagogas de Damasco, y yo iré allí. Si encuentro miembros de la secta, los traeré atados a Jerusalén. Acepto. Dadle una escolta a nuestros mejores hombres. Pero su vida sufrió un gran revés. Cuando estaba camino a Damasco, lo envuelve una luz venida del cielo, cae en tierra y oye a Jesús. Saulo. Saulo. ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate. Entra en la ciudad de Damasco. Te dirán lo que tienes que hacer. Cuando Pablo se levantó, no podía ver. Así lo llevan a Damasco los hombres que lo acompañaban. Ya alojado, no come ni bebe por 3 días, los que pasó sin ver. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió el encargo de Dios de ir y bautizar a Pablo, y aunque éste se resiste, obedece la orden. Este es el gran cambio en la vida de Pablo. Cuando se le caen las escamas de los ojos, llega su conversión al cristianismo, y desde ese momento dejó de perseguir a los cristianos para volverse uno más de ellos. Dios es un hombre apasionado en el judaísmo que le llevó a ser un perseguidor de la iglesia, y locamente apasionado por Jesucristo cuando después le conoce y le encuentra. En primer lugar, una persona absolutamente enamorada de Cristo, un hombre apasionado que hizo de su vida una ofrenda, un holocausto de amor a los pies de Cristo, en una conversión de esas que verdaderamente pues ha creado historia. En su ceguera, en un camino de Damasco, como cada uno de nosotros que tenemos nuestro propio camino, consiguió convertirse radicalmente y vivir con una pasión y una fidelidad y una coherencia que pocas veces hemos visto en otras figuras señeras de la historia. Ya habiendo conocido a Cristo, y después de haber tomado la decisión de seguirlo y predicar su palabra, Pablo considera necesaria la aprobación y guía de los apóstoles. Llega a Jerusalén hacia el año 37 para reunirse con ellos, pero en un primer momento no le creen por sus antecedentes. Bernabé tiene que presentarlo a los 12 y contarles su vivencia en Damasco para que recién puedan creer en su conversión. Haber sido catequizado en Arabia y Damasco, baja a Jerusalén porque quiere conocer de primera mano de Pedro la tradición sobre Jesús. Y 15 días con Pedro dieron para mucho. San Pablo sabe muy bien que hay una autoridad en la Iglesia constituida y que esa autoridad es la que interpreta los acontecimientos de la vida de Jesús. San Pablo no se inventa el papado, San Pablo no se inventa los sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, porque son datos. Pedro, la Eucaristía, el bautismo, los ha recibido de la primerísima tradición. Sabiendo esto, los apóstoles lo llevaron a Cesarea y luego lo enviaron a Tarso. Ya conociendo la doctrina de Cristo, realizará una primera misión dirigiéndose hacia Antioquía,
para refugiarse de un conjunto de judíos helenistas que lo perseguían. Allí, Bernabé le da el alcance y predican por el lugar cerca de un año. Después del paso de estos dos grandes discípulos, Antioquía pasó de ser el centro pagano más importante del mundo a ser el centro de los paganos convertidos al cristianismo. Es en esta comunidad que surge por primera vez la denominación de cristianos para los seguidores de Jesucristo. Después de dejar Antioquía, recorren Chipre, Panfilia, Pisidia y Laconia. Tenía el privilegio de predicar en sinagogas por su pasado judío, pero cada vez que daba el discurso cristiano tenía que salir rápidamente. En cada uno de los lugares que recorrió Pablo encontraba la resistencia de los judíos hacia la conversión al cristianismo. Es por ese motivo que comienza a dedicarse a la predicación a los gentiles, consiguiendo resultados muy favorables. Al final de su primera misión, Pablo y Bernabé caen en una disyuntiva que era de interés general. Los gentiles convertidos al cristianismo debían seguir las costumbres judías como la circuncisión. Los dos misioneros regresan a Jerusalén, donde se realiza el primer concilio de la historia. Después de una acalorada discusión, Pablo sale ganador y los nuevos cristianos no deben continuar la tradición judía. Lo único necesario era ser de Cristo y vivir con Cristo según sus palabras. Siendo de Cristo eran también de Abraham y de Dios. Este concilio también es propicio para que pidiera la autorización expresa de Pedro y los demás apóstoles para que su prédica se dirigiera exclusivamente a los paganos. Te doy mi bendición, Pablo de Tarso. Y te doy mi permiso para hablar del Maestro. Al iniciar su segundo viaje de misión, Pablo y Bernabé se separan por algunos conflictos que tuvieron. Aquí se nota una conducta muy común de Pablo: visitar las iglesias que dejó en su viaje anterior. Pablo es un pastor ejemplar, porque él de alguna forma acomete lo que se llama la plantatio ecclesia. Él planta la iglesia, él siembra la iglesia, él va creando comunidades por doquier, y entonces no solo las crea, sino que luego las cuida, está preocupado de ellas, hasta el punto que llora cuando le llegan algunas noticias, digamos así, un poco dolorosas, de las comunidades, de divisiones, de a veces algunos cristianos que se van, en fin. Pablo no solo construye, no solo siembra, sino que cuida y riega estas comunidades cristianas que Dios le ha encargado. Comunidades para las cuales Pablo es su padre. Y de hecho, precisamente a los Gálatas se lo dirá. Ahora, acompañado por Silas, recorrerá diferentes lugares de Europa. Entre ellos, el más resaltante es Corinto. Después de pasar por la cultura corintia, llegará a Éfeso. Sin embargo, es en Filipo donde fundará la primera comunidad cristiana de Europa. Al finalizar su segunda misión, Pablo regresa a Antioquía, pero antes pasa por Jerusalén. San Pablo iniciará su último viaje en la primavera del 54, cuyo centro de operaciones fue Éfeso. Mientras Tito estaba en Corinto, sucedió el motín de los plateros. Ante esta alerta, Pablo decide ir hacia allá lo más pronto posible. En Macedonia se encuentra con Tito, quien le explica que los corintios ya se reconciliaron. Sin embargo, Pablo sigue su camino. Ya en Corinto, escribe su carta a los romanos y expone su plan de visitar Roma y España.
Los apóstoles reunidos en Jerusalén habían solicitado una colecta para los pobres de su comunidad. Galacia, Macedonia y Grecia colaboraron, y para evitar que alguien pudiera robarle, Pablo sigue la ruta por tierra hasta Filipo. Desde Asia Menor se embarca a Jerusalén. En Mileto se encuentra con los responsables de la iglesia de Éfeso que querían llegar a Jerusalén para Pentecostés. Pablo visita a Santiago y a los responsables. Hace voto por consejo suyo, pero se arma un motín en el templo contra él para apresarlo y encarcelarlo. Quieren juzgarlo, pero Pablo se resiste y por tener nacionalidad romana, pide que su juicio sea en Roma y apela al tribunal del emperador. Según las cartas pastorales, Pablo recibe 2 años de arresto domiciliario. Una vez cumplida su condena, cumple su deseo de viajar a España y Roma. Según Eusebio, Pablo murió en el año 67 de nuestra era. ¿A dónde iría Pablo a predicar hoy si viviera? Seguro que él iría primero que todo, como hizo en su tiempo, a dar ánimo a los que ya compartían su fe judía. En nuestro caso, a dar ánimo a los que tienen su fe en Cristo y por las circunstancias que sea, viven debilitados, para animarlos, para fortalecerlos, para impulsarlos. Y después, sin lugar a dudas, iría a los nuevos Areópagos. Él tuvo la osadía de meterse en Atenas, en el Areópago, y a partir de la convicción que aquella gente tenía de su cultura, anunciarle a Jesucristo. Es verdad que con poco éxito, pero la clave de lo que Pablo haría la encontramos en esta decisión de no conformarse con decirlo y anunciarlo donde ya es creído, sino al abrir nuevos caminos en contextos culturales distintos y partiendo, como es natural, de la comprensión de la vida de aquellas personas. Haría uso de las nuevas tecnologías, tomaría los aviones pertinentes para trasladarse a cualquiera de los rincones de la tierra, acudiría a resolver, a ayudar a paliar las necesidades de tantas criaturas que están en estos momentos deseosas, por un lado, de conocer una verdad que quizá nadie les haya transmitido, que se encuentran insertos en la incertidumbre, la increencia, el hedonismo, personas que, aun creyendo, no tienen una claridad respecto de la vida que deben tomar o el sendero que deben tomar para vivir con autenticidad y alcanzar esa felicidad que aquí en el mundo no nos da nada, pero que sí nos da Cristo, y estaría atento a cualquiera de las necesidades de cualquier índole, porque él era una persona preparada, por tanto podría haberse dirigido en esa franja que hay de personas de todas las edades, los pequeños y los mayores, a cualquiera fuese la preparación que tuviese la que fuera, o aunque no tuviese ninguna preparación.